tomamos decisiones, porque el cerebro decide hacer una cosa versus la otra. Por ejemplo, si les muestro este pedazo de torta ahora, este estímulo va a generar algún tipo de reacción en ustedes dependiendo del nivel homeostático en el que están. Si tienen hambre, exacto, van a querer torta. A esta hora podría ser hora de torta con un cafecito rico, porque ya hace rato almorzamos. Entonces hay un drive homeostático grande. Sin embargo, si se acaban de comer una bandeja paisa y les muestro esto, bueno, mucha gente dirá, no gracias, por el momento no, solo un tintico o algo así. Sin embargo, cuando tenemos hambre, nos transformamos en este gato. Cuando tenemos hambre, todo nuestro sistema sensorial se centra en obtener esa recompensa. Y obviamente en el caso del gato es un plato de sushi, pero la recompensa puede ser obtener el doctorado en 2 años o pasar a tenure en 5 años o lo que sea. Y pues yo, en lugar de hablar tanto, voy a dejar que Bart les explique exactamente qué es lo que hacemos en el laboratorio. No funcionó. Pero puede ser atrás el volumen del botón de sonido ahí atrás. Ya lo habíamos cuadrado, pero no sé qué pasó. Bueno, no importa. El hecho es que pues no se va a ver ningún video. ¿Lo apagamos? ¿Dejamos de compartir o no? Ah, porque tú le quitaste el volumen de ahí. Ya. 2 años de pandemia, no, pero Bueno. Había funcionado antes, no sé qué pasó. No, ese ya casi no está, el botón no está activo preciso ahorita. Bueno, no importa. Entonces, ninguno de los videos va a tener sonido. Pues desconectamos. Bueno. Sí, después podemos que salga de acá. Sí. Ya todo lo hicimos. No, ya sale. Open sesame. Hey, Joe, without the last Butterfinger. Se va a poner aquí. Open sesame. Bueno, esto es lo que hacemos en el laboratorio. Básicamente lo que estudiamos en el laboratorio es cómo ciertos estímulos sensoriales externos hacen que el cerebro entre en un cuadro motor que nos permite llegar a ese objetivo. Y ese objetivo puede ser algo tan sencillo como un chocolate o puede ser algo tan complicado como graduarse de un doctorado. La toma de decisiones por la cual llegamos a esos objetivos es un sistema que está claramente definido por unos patrones de disparo en las neuronas que se llaman neuronas dopaminérgicas en el cerebro que liberan el neurotransmisor dopamina. Lo que les voy a mostrar hoy en esta charla es cómo podemos hacer para mirar la dinámica del neurotransmisor dopamina en tiempo real en el cerebro cuando los animales se están comportando. Y usamos también otras técnicas para ver qué efecto tiene la dopamina cuando se libera sobre el cerebro, porque obviamente la dopamina no se libera en un vacío, se libera y hay receptores para ese neurotransmisor. En la primera técnica que se usó hace mucho tiempo es la técnica de microdiálisis. Como pueden ver aquí, es una membrana semipermeable que se insertaba quirúrgicamente en el cerebro de un animal
se perfundía líquidos cefalorraquídeos sobre la membrana y luego por acción capilar la sonda recogía todo el medio que había alrededor de la sonda. Lo que se podía hacer luego era recoger el soluto que subía por acción capilar y se ponía un detector electroquímico o una columna de HPLC. Entonces, este fue un método que se desarrolló en los años 60, 70, se depuró en los años 90 y como pueden ver, pues obviamente el método de detección era offline porque teníamos que coger la muestra del cerebro del animal e ir a inyectarla. Pero porque había una etapa de separación de la muestra, la selectividad era excelente. El límite de detección ahora, ustedes no sé si les gusta ver CSI o cosas de esos shows, usan este tipo de detección y puede ser picomolar a atomolar. Es súper preciso porque hay una gran fase de separación. El problema era el muestreo. Que obviamente como toca sacar la muestra del animal e irla a conectar a un detector, pues todo ese tiempo no es tiempo real. Entonces, para una muestra de dopamina, en los años 90 se demoraba unos 20 minutos en una sola muestra. Obviamente, como vieron a Bart moviéndose, no se estaba demorando 20 minutos en hacer cada movimiento. Necesitamos una técnica que de verdad nos pueda dar la resolución temporal para poder dopamina en tiempo real. Y básicamente lo que hicimos a principios de los años 2000, que para muchos de ustedes es el Jurásico tardío, lo que hicimos fue sencillamente poner el detector electroquímico ya dentro de la cabeza del animal. Entonces, lo que hicimos fue básicamente hacer la detección in situ. Al principio, porque no teníamos una columna de separación, la selectividad era más o menos buena. El límite de detección era en el orden de nanomolar, que para el neurotransmisor dopamina es fisiológicamente relevante. Pero lo que de verdad fue muchísimo mejor fue que pasamos de 20 minutos a más o menos 100 milisegundos. O sea que fue un cambio de orden de magnitud de alrededor de 12,000 veces. Y la otra cosa que era muy importante es que en el cerebro de un roedor, este tipo de sonda era muy grande. Como pueden ver acá, era casi 1 milímetro de largo. Generaba un gran daño cerebral, un daño isquémico. Entonces, por lo tanto, la gente que usaba este tipo de sensor tenía que hacer ecuaciones matemáticas para tener en cuenta esa penumbra por la cual tenía que moverse el soluto para poder llegar a la detección. Aquí, sin embargo, estamos usando un sensor que es muy pequeño, es 6 micras por 100 micras de largo. No sé si saben lo que es 100 micras, pero se los voy a mostrar ahora. Esto es un cabello humano. Esta foto la hice en el postdoc, me demoré casi 3 días en hacerla. Es una fotomicrografía de barrido electrónico. Hice un etching en láser del cabello y este es el sensor sobre el cabello humano. Es el único sensor que se puede poner en el cerebro de un humano porque esta técnica se usa con humanos o en animales preclínicos que no generan ninguna reacción inmunológica, astroglial o microglial. Uno, porque es muy pequeño, como pueden ver acá, pero dos, porque está hecho de carbono y carbono es obviamente el material más biocompatible que tenemos. Y así se ven nuestros animales. Tenemos un poco de electrónica que se monta sobre el cerebro de los animales y tenemos el sensor aquí. Una nota que quería especificar claramente antes de proseguir con la charla, todos los experimentos que usamos usan cirugías en los animales. Los comités de bioética en Estados Unidos son los más estringentes que hay. Nuestras cirugías usan el mismo nivel de asepsia y el mismo nivel de cuidado postoperatorio que pueden ver en cualquier quirófano humano. Y entonces, bueno, ¿qué es dopamina en tiempo real? Porque, o sea, yo les puedo hablar mucho, pero si no se los muestran, pues es difícil. Este es un animal que tiene implantado un electrodo de despolarización eléctrica en donde están las neuronas dopaminérgicas. Entonces vamos a inyectar corriente, potenciales de acción artificiales, y vamos a hacer que esa corriente hace que se libere dopamina alrededor del sensor. Como pueden ver aquí, esta es la estimulación, dopamina surge en tiempo real y vuelve a bajar. Todo este tipo de dinámica del neurotransmisor está gobernada por ecuaciones muy fáciles de Michaelis-Menten. Entonces, todo esto es la dopamina liberándose por sus vesículas. Obviamente, la estimulación es finita, por lo tanto, el cambio en concentración es finito. Y todo esto, que baja de manera hiperbólica, es la dopamina siendo recaptada por el transportador de dopamina. Pero bueno, esto a la verdad lo hacemos al principio de cada experimento, uno para demostrar que de verdad el sensor puede ver algo
y que la persona que hizo la cirugía está en un área en donde hay terminales dopaminérgicas. Pero vamos a ver de verdad para qué sirve esto. Entonces, podemos ver que medir estas variables dopaminérgicas cuando el animal no está siendo estimulado es muy importante. Y aquí vamos a ver cómo el animal cambia su señal dopaminérgica cuando está buscando cocaína. Les podemos enseñar a los animales a autoadministrarse cocaína de manera intravenosa. Entonces, este animal tiene un catéter intravenoso, además de tener la electrónica en la cabeza. Entonces, aquí vamos a ver, cuando va a espichar una palanca por cocaína, lo primero que vemos, y esto no lo ha visto nunca nadie, es como en tiempo real, cuando el animal oprime la palanca por dopamina, la dopamina sube y baja de manera básica, o sea, time locked, con respecto a cuando espicha la palanca. Pero obviamente ustedes me pueden decir, pero Joe, nos acabas de decir que la cocaína bloquea el transportador de dopamina, o sea que este cambio en dopamina puede ser solo un efecto farmacológico de la cocaína, no de verdad algo que las neuronas están haciendo. Pues específicamente eso fue lo que nos dijeron los reviewers del paper, entonces nos tocó hacer este otro experimento. Básicamente lo que vamos a hacer es ahora darle al animal el estímulo condicionado de la cocaína, pero no le vamos a dar cocaína. ¿Es claro? Entonces lo que vemos acá, el animal no está buscando la dopamina, como pueden ver acá, está lejos del pedal y le damos las claves. ¿Y qué pasa con la dopamina? Sube, ¿no? Esto es la base de la adicción a todas las sustancias. Esta subida de dopamina es lo que hace que cuando una persona que es adicta a la cocaína, por ejemplo, ve un billete de $1, quiera consumir cocaína. Con una persona que está en rehabilitación por adicción al alcohol, pasa por el bar preferido y ese bar preferido hace que suba esto. Y al hacer esto, como pueden ver luego, lo que vivimos en este experimento es que después de que sube esta dopamina, el animal, cuando no quiere consumir cocaína, va y consume en un tiempo que no es real. Bueno, entonces esto, a ver, vamos a ver si se oye. Está súper lento. ¿Escuché ahí? Como les dije antes, la dopamina no se libera en un vacío, sino se libera sobre neuronas que tienen de receptores para la dopamina. ¿Alguien sabe qué es esto? Sí. Potenciales de acción, ¿no? Correctamente. Esto está pasando si yo les pongo un electrodo, que es básicamente un micrófono en la cabeza para oír voltaje, que es lo que hacen los potenciales de acción. Esto es lo que vemos. Es una fluctuación de voltaje más o menos lenta, y encima de esa fluctuación de voltaje más o menos lenta existen estas cosas bien rápidas que son los potenciales de acción. Sin potenciales de acción no existe todo lo que tienen ustedes alrededor. Los potenciales de acción es lo que hace que los animales puedan hacer lo que hacen, que es básicamente generar comportamiento. Lo que podemos hacer es filtrar esas fluctuaciones lentas de voltaje para solo obtener aquí los potenciales de acción aislados. Pero obviamente, no sé si algunos de ustedes han visto un potencial de acción, a veces se ven subiendo y bajando. Estos potenciales de acción son distintos porque los estamos registrando desde afuera de la célula, no desde dentro de la célula, que es lo que la gente mira en los textos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se ven estos potenciales de acción como una deflexión negativa en voltaje? Si el electrodo es este y esta neurona de aquí está despolarizada, bueno, aquí está polarizada, si la despolarizamos, básicamente movemos el potencial un poco más hacia el cero, vamos a ver que cuando pasa esto se abren unos canales en la membrana que se llaman canales voltaje dependientes de sodio. Los iones de sodio entran a través de su gradiente electroquímico y apenas entran, la neurona está completamente despolarizada, está lista para disparar ese potencial de acción que les mostré. Pero obviamente cuando pasa esto, los canales de potasio se abren, también son voltaje dependientes, solo se abren cuando la neurona está despolarizada y salen los canales de potasio por el canal, los iones de potasio por el canal. Pero entonces si se fijan bien, ¿qué es lo que hay cerca al electrodo? ¿Qué queda? Carga negativa, ¿no? Entonces por eso es que cuando uno registra desde por fuera de la neurona, el potencial de acción se ve como un bajón de voltaje que vuelve a subir.
Bueno, entonces esto es en el laboratorio. Obviamente, ¿cuántas neuronas tiene el cerebro humano? 10 a la 11. ¿Y cuántas potenciales conexiones tiene cada neurona? En promedio. 100.000, correcto. O sea que 100.000 conexiones por neurona en un cerebro que tiene 10 a la 10 o 10 a la 11. Es una cantidad de conexiones impresionante. Lo bueno es que no todas esas conexiones ocurren al mismo tiempo. Entonces lo que hacemos es, obviamente, no podemos generar un electrodo que tenga ese nivel de puntos de registro, pero lo que podemos hacer es usar electrodos múltiples y como pueden ver acá, esto es en el laboratorio, registrar múltiples neuronas que están recibiendo esta señal dopaminérgica en los campos en donde la dopamina va a dar su señal. A ver, porque obviamente el cambio neuronal es normalmente una consecuencia de la liberación del neurotransmisor. Una cosa que hacemos es, le enseñamos a nuestros animales de laboratorio un test de memoria que también tiene que ver, por ejemplo, cuando los animales o los adictos se acuerdan a dónde tienen que ir a comprar su droga, pues tienen que formar un engrama mental de cómo ir a buscarlo y tienen que hacer una estrategia. Entonces lo que hacemos es, también miramos en áreas del cerebro que tienen que ver con la memoria con este tipo de tecnología. Entonces básicamente lo que le enseñamos a los animales es picha una palanca, se esperan un poquito, y tienen que ir a la otra palanca para que les dé un poco de agua azucarada. El problema es cuando se tienen que demorar más. Si no van al otro pedal, ese fue un ensayo fallido en la conducta. ¿Okay? Obviamente en este fue un ensayo exitoso. Si yo les muestro esta neurona, ¿sí? Que fue cuando el animal fue allá atrás a esperar un poco, ¿qué me dirán ustedes que hace el hipocampo, que es la parte del cerebro que tiene que ver con la memoria, cuando el animal va allá atrás? ¿Cómo está reaccionando? ¿De manera excitatoria o inhibitoria? Excitatoria, ¿no? Y eso claramente se ve aquí. Pero el problema es que el cerebro es complicado. Y si nos movemos 25 micras lateralmente, miren lo que hace una neurona que a todos rasgos es exactamente igual a esta neurona. Es la primera diferencial de la primera. O sea que si hacemos un índice algebraico de todas las neuronas del cerebro, ¿qué hace el cerebro? Nada. Porque esto más esto, ¿qué te da? Una línea plana, ¿no? Pero obviamente el cerebro, pues tenemos que ver cómo funciona. Obviamente es interesante ver estos tipos de actividad. Entonces lo que hacemos es no mirar una neurona como tal, sino mirar lo que llamamos conjuntos de neuronas coordinadas. Y los miramos con respecto a qué está haciendo el animal en tiempo real y hacemos en pequeñas etapas de milisegundos, porque el cerebro funciona así. El cerebro no funciona como una variable continua. El cerebro funciona como una variable episódica en el cual existen estados momentáneos de coordinación y vuelven a bajar, que es lo que estamos viendo aquí. Ponemos un electrodo, en este caso son 32 electrodos, dentro del área del hipocampo y podemos ver dos condiciones. Acuérdense, non-match es cuando el animal obviamente lo hacía bien porque iba de un lado al otro y este tipo de ensayo apropiado estaba en la parte izquierda de la caja, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer es una conjunción de estos dos conjuntos y luego cuando ya tenemos esto podemos usar inteligencia artificial o cualquier tipo de algoritmo para predecir, dependiendo de esta actividad neuronal, qué es lo que va a hacer el animal en el siguiente ensayo. Cuando el animal hace esta combinación que es izquierda non-match, podemos hacer una deconvolución de este patrón neuronal y básicamente hacer un reshuffling de esta actividad para prever qué es lo que va a hacer el animal en el siguiente ensayo, que va a pasar de left non-match a right sample más o menos con un 95% de confianza. Una cosa que es muy importante es la única variable fisiológica que podemos utilizar para generar una interfase cerebro-máquina son estos patrones de actividad. No hay más. Cuando queremos generar una prótesis electrónica o eléctrica, son estos patrones lo que usamos. ¿Okay? Entonces, cuando yo obviamente estaba interesado en medir el neurotransmisor, pero también estaba interesado en medir qué es lo que pasa en las neuronas postsinápticas. Entonces fui a hacer un doctorado, un postdoctorado en un laboratorio de química, de electroquímica. Entonces yo dije, bueno, es un poco duro para mí, quería volver a traer la electrofisiología. Entonces hicimos, básicamente, me demoré, este circuito es un poco
sencillo, pero demoré 2 años en poder lograr que funcionara. Y básicamente la idea era tener un amplificador operacional en paralelo con otro amplificador operacional, en modo modo de conversión de voltaje a corriente y en modo de seguidor de voltaje. Entonces, básicamente aquí estamos dentro de electrofisiología con respecto a este polo a tierra, mientras que aquí vamos a estar haciendo la voltametría, la liberación de dopamina. Y de verdad lo que me demoré en entender era que teníamos que juntar estos dos aspectos del circuito con un relevo óptico, porque si usábamos el relevo mecánico, se rompía y ya no podía servir, precisamente porque necesitamos usar una frecuencia muy alta para que ninguna de las dos mediciones sufriera. Porque obviamente no se puede hacer simultáneo, es cuasi simultáneo. Entonces, básicamente, para poder lograr este tipo de medición, teníamos que tener este pequeño relevo. Esta fue la primera vez que traté de hacerlo a mano, por eso es que tengo estas cosas en la nariz. Pero después de muchos ensayos, pudimos ponerlo en un printed circuit board. Aquí están los dos amplificadores operacionales. Tenemos 2 resistencias de retroalimentación. Y después vimos la primera traza que cuando la vimos pues fue el momento de eureka, porque pudimos ser por primera vez en la historia un sensor que puede medir no solo la liberación del neurotransmisor, sino simultáneamente el patrón de disparo que ocurre después de que ese neurotransmisor se está liberando, que está aquí. Aquí ven, esto es en modo de voltaje, obviamente, entonces estamos dejando que el electrodo flote con respecto a la referencia. Aquí estaríamos haciendo la voltametría, que sería modo de corriente. Claro, entonces aquí estamos liberando dopamina. Abrimos el relevo y vemos potenciales de acción. ¿Okay? ¿Esto para qué sirve? Obviamente. La idea es poder usar esto en humanos. Y hemos visto esta técnica en humanos cuando los humanos están teniendo, por ejemplo, cirugías de Parkinson. Podemos ir y meter electrodos parecidos a estos y ver si la cimetidina o el L-dopa con el que están siendo tratados está funcionando de manera que la dopamina está generando este tipo de función postsináptica correctamente. Esa es una aplicación. Pero la idea para nosotros como científicos básicos es poder usar este tipo de sensor para responder preguntas un poco más a nivel básico. Bueno, ¿se acuerdan del primer video cuando subía la dopamina así? Pues resulta que ese es el reforzador más importante que hay. Es tan reforzante que los animales uno los pone en la caja y empiezan a oprimir por esa palanca para tener esa inyección de corriente de las neuronas dopaminérgicas que se mueren dentro de la caja. Se mueren oprimiendo porque no hay feedback. No se sienten llenos, no hay nada que pueda quitar su atención de ese patrón de oprimir la palanca. Entonces, una cosa que vimos que fue muy interesante era que, ¿se acuerdan? Hay un solo pico, ¿no? Pues miren lo que se ve, no sé si se ve muy bien ahora, pero lo que vimos fue que había 2 picos, un pico y 2 picos. ¿Y saben por qué? Acuérdense de Bart, acuérdense del altavoz. ¿Qué pasaba? Que le dimos al animal una instrucción antes de que tenga acceso a oprimir la palanca. O sea que la dopamina no solo está codificando, obviamente, por la liberación del neurotransmisor, pero también está codificando por aquellos estímulos que lo llevan a uno a tener la recompensa. Y claro, como estamos midiendo dopamina simultáneamente con actividad eléctrica, esto es lo que está haciendo la neurona en la parte del cerebro en donde llega la dopamina. Vemos que cuando le damos al animal la instrucción, el animal, incluso antes de recibir la instrucción, empieza a bajar el patrón de disparo. El animal recibe la recompensa, que en este sentido es la estimulación eléctrica de las neuronas dopaminérgicas, y luego rebota y vuelve a bajar al mismo nivel. Pero lo más impresionante de esto es que podemos ver exactamente cómo cambia la dopamina simultáneamente. Aquí está. Y como pueden ver, van a ver aquí, la dopamina sube. Aquí está la dopamina de la señal. Y esta es la dopamina que les mostré antes, que es cuando oprimen la palanca y se estimula eléctricamente esas neuronas. Pero esta es la parte importante, porque aquí es cuando empieza la instrucción. Uy, viejo, tengo un hambre. Pasémonos por McDonald's. Ese McDonald's, esos arcos dorados, son los que de verdad lo hacen uno pasar por ahí, aunque uno no tenga tanta hambre, dice, uy, pues sí, un Big Mac o algo así rico. Pues es esto aquí. Y esto es lo que hace esta actividad de disparo, está en una parte del cerebro que se llama los ganglios de la base,
que son los que permiten la iniciación de un movimiento. El inicio, perdón, de un movimiento. Ok. Sí, claro. Sí. Bueno. Aquí está subiendo la dopamina y más o menos al mismo tiempo, 200 milisegundos, ese es nuestro límite de resolución, está bajando la actividad neuronal. La pregunta creo que es exacto. Muy buena pregunta. Claro, hay algo interoceptivo. La pregunta es para los que están en Zoom, ¿por qué está bajando la señal de electrofisiología y subiendo la señal de dopamina antes de que se le da a un animal la instrucción? Excelente observación. Resulta que en esta tarea los animales tienen 10 segundos entre cada ensayo. Obviamente esto significa que los animales están usando una cue interoceptiva y pueden contar hasta 10. Entonces aquí es cuando ellos dicen, bueno, ya estamos llegando a 10, empecemos a preparar la secuencia motora. Y esa secuencia motora está dada por este aumento fásico de dopamina. Excelente pregunta. Bueno, pero creo que el otro lado de la pregunta era, bueno, pero ¿esa dopamina está causando el cambio en potenciales de acción o son los potenciales de acción los que retroactivamente están cambiando la dopamina? No lo sabemos, porque son dos variables que están medidas simultáneamente, pero en este momento son correlacionadas, no son causales, ¿correcto? Entonces vi una técnica que se llama optogenética, vamos a ver si esto suena bien. Algae called Chlamydomonas. Chlamydomonas needs light for photosynthesis, and it swims toward light with the help of a small organelle called an eye spot. The eye spot contains a light-sensitive protein called channel rhodopsin, which responds to blue light by moving positively charged ions across the eye spot membrane, causing the voltage of the eye spot to change, a bit like a battery being charged by a solar cell. But neurons are also electrical devices, and their voltage would also change if channel rhodopsin could be inserted into their membranes and then illuminated. So, researchers took a piece of DNA that encodes for the channel rhodopsin protein. Then, they put it into neurons using a safe and effective method for delivering a gene, the same kind being used in human gene therapy trials. The neurons expressed the DNA, manufacturing copies of the channel rhodopsin protein and installing them in their membranes. As predicted, the researchers were now able to activate these neurons using light, without affecting any of the neighboring neurons. This technique, called optogenetics, allows researchers to drive the activity of specific neuron types to see how they affect. Bueno, básicamente lo que hacemos con esta técnica es poder hacer con un láser modular las neuronas que queremos y no otras, porque acuérdense que con una estimulación eléctrica la corriente no distingue una neurona de otra, se va a dispersar de manera electrotónica y no va a distinguir. Sin embargo, aquí con esto, como estamos insertando este canal catiónico, lo podemos insertar de manera neurona específica. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Básicamente cogemos un promotor, en nuestro caso vamos a hacer un promotor de neuronas dopaminérgicas, usamos el promotor, la secuencia del transportador de dopamina, que las únicas neuronas que tienen transportador de dopamina son ¿cuáles? Las dopaminérgicas, claro. Lo ponemos en un virus, en este caso es un virus adeno asociado, y lo inyectamos estereotáxicamente en el cerebro del animal, en donde están las neuronas dopaminérgicas. Luego inyectamos o insertamos una fibra óptica que lleva un láser, más o menos de 473 nanómetros, que es en el espectro de luz azul, en el cual se abre el canal del alga, del channel rhodopsin. Y luego aquí, cuando el animal ya tiene insertado en su membrana el canal externo, podemos hacer comportamiento y controlar el comportamiento del animal solo con la luz azul y por lo tanto controlar los patrones de disparo postsinápticos. Entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, en un animal, sabemos, una cosa que es muy importante con optogenética es, tenemos que saber primero cuáles son los patrones de actividad que queremos ver en el comportamiento para poder controlarlo, porque si estamos por encima o por debajo de los patrones naturales, pues no vamos a obtener algo que sea biológicamente sensible. Entonces, en este caso, como pueden ver, son un patrón mucho más relevante biológicamente, y aquí en lugar, acuérdense el primer video, ¿se acuerdan la primera subida así? Que se ve como artificial, ¿no?
Este es un animal que tiene canal de rodopsina en las neuronas dopaminérgicas. Entonces van a ver aquí en su cabeza la luz. ¿Y qué pasa? En el terminal, ¿qué sube? La dopamina, ¿no? Entonces, este es el tipo de señal que se ve cuando las animales de verdad se están comportando, la señal esa eléctrica completamente artificial. Pero bueno, ¿qué pasa con el comportamiento, no? Porque es lo más importante. Acuérdense que cuando queremos consumir algo, la dopamina está presente. Acuérdense de Bart cuando se estaba comiendo el chocolate, ¿no? Pues este es un animal que tiene un láser implantado en la cabeza y está completamente saciado. Estos son unos parrot booty que les fascina a los ratones. Y vamos a controlar su patrón de disparo y su patrón de búsqueda de la comida, alimentación, solo prendiendo y apagando el láser. En este momento el ratón está completamente saciado. No tendría por qué estar buscando comida. Como pueden ver, cuando el láser no está prendido, está por allá, pero ¿qué pasa apenas prendo el láser? Come, ¿no? Espera un segundo. Cuando lo apagamos. ¿Qué no hace cuando el láser está apagado? ¿Y qué hace cuando lo vuelvo a prender? ¿Ok? Esto se llama optogenética, está en fase 3 de ensayos clínicos como terapia génica para enfermedades del movimiento como enfermedad de Huntington y Parkinson's. Y obviamente podría haber una aplicación muy fuerte para desórdenes, por ejemplo, de obesidad. Bueno, ahora estamos trabajando en aplicaciones verdaderamente avanzadas desde el punto de vista electrónico. Acuérdense el sistema que permite medir la dopamina y el potencial de acción simultánea, pues eso es una sola neurona y como bien dijimos antes, hay muchas neuronas en el cerebro, por lo tanto tenemos que tener la capacidad de usar esa tecnología en muchas neuronas, no solo en una, ¿correcto? Pues estamos haciendo litografía y estamos haciendo pequeños conductores piramidales a los cuales depositamos con litografía, más que todo, una pequeña capa de carbono. Por lo tanto, es un conductor que nos permite hacer electrofisiología y también detectar la dopamina, porque es carbono. Podemos mirar la oxidación del radical tiramina en la dopamina. Entonces, este, por ejemplo, es uno de esos sensores. Estas son todas las neuronas que podemos mirar por cada una de estas dagas, y hay 4 dagas, o sea que podemos mirar esto multiplicado por 4 por cada animal, y cada 10 de los sensores podemos medir la dopamina, porque acuérdense que la dopamina es un neurotransmisor modulatorio, o sea que tiene una esfera de acción de más o menos unas, diría yo, 25 micras, ¿ok? Entonces, cada 10 de estos, porque en este sensor están tan cercanos los conductores que podemos tener uno de estos relevos ópticos cada 10 neuronas. Entonces, podemos ver cómo está afectando la dopamina, por ejemplo, a este versus este versus este, es decir, de verdad homogéneo, o si hay micro ambientes en los cuales la dopamina está ejerciendo efectos diferenciales. Bueno, pero acuérdense lo que les dije, ¿no? Un electrodo es como un micrófono que se mete dentro de la cabeza y oímos las neuronas. Pero ¿qué tal que las pudiéramos ver? Porque una cosa que es difícil es cuando un animal está aprendiendo durante un largo tiempo y tenemos una neurona. ¿Cómo sabemos que la neurona en el electrodo 1 en el día 1 es la misma neurona en el día 10? No se puede, ¿no? Porque obviamente el potencial de acción puede cambiar. Pero ¿qué pasa si podemos ver la neurona? Entonces lo que hacemos, ¿algunos de ustedes han usado un microscopio de fluorescencia? Levante la mano. ¿De qué tamaño es un microscopio de fluorescencia? Ok. Listo. Pues esto es un microscopio de fluorescencia, ¿no? Grande, complicado. Pero de darle un microscopio de fluorescencia, lo único que importa son estas cosas. No necesitamos un sensor que coja la luz, una luz, un poquito de óptica y un poquito de electrónica. ¿Correcto? Esas son de las cosas que hacen. El otro es un poquito de relleno ahí. Entonces lo que hicimos fue básicamente coger estas partes y miniaturizarlas a este nivel para poder tener un miniscopio
de fluorescencia de fotón único que un animal pueda cargar en su cabeza. Aquí lo ven. Pero ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos ver las neuronas, no? Entonces lo que necesitamos es algo que emita luz del cerebro del animal. Y acuérdense, como hicimos para la optogenética, usamos la misma tecnología, usamos un virus adeno asociado, pero en este caso lo que carga el virus se llama un genetically encoded calcium indicator, que básicamente va a emitir fotones cuando hay luz azul. En este caso, esta luz roja es solo un LED para seguir el animal cuando se está comportando. Pero aquí ven la luz azul y la luz roja y miren lo que pasa. Esto es 2 días después de la cirugía. Todo el mundo me dice, uy, no, eso le pesa mucho a ese man. Ah, mírenlo ahí. 2 días después de la cirugía. Este es un modelo de Huntington en el que estamos viendo la corteza motora suplementaria. Nos toca dejarlos que desarrollen un poco los músculos del cuello, pero eso lo desarrolla más o menos 5 días. ¿Qué? Después de la cirugía, está tranquilo, estamos mirando las neuronas. Pero es este mismo animal una semana después haciendo un task que es básicamente caminar sobre una tabla, adelante y atrás para ver los déficits motores. Este animal tiene una mutación del gen de Huntingtina mutada. Y aquí está. Miren las neuronas. Miren las neuronas. No solo oigan las neuronas, mírenlas. Esto es el cerebro en acción cuando el animal se está comportando. Y como pueden ver, cuando el animal va para allá, hay una onda de calcio. ¿Sí? Y cuando el animal vuelve, hay otra onda de calcio diferente, si es que la resolución del computador diera. Pero, ¿sí ven? Entonces, esto es maravilloso. Lo que quiero que tengan en cuenta es la resolución que tenemos ahora. Es un poco opaco, pero se ve. Este es el trabajo de Edith Hernández, es una estudiante, fue una estudiante en mi laboratorio que es ahora neurocirujana en la Universidad de Minnesota, y lo que ella quería ver era exactamente cómo podíamos hacer para correlacionar las neuronas en el día 1 de aprendizaje. Ella estaba muy interesada en el aprendizaje motor. Este es el conjunto de neuronas en el día 1, y fue capaz de mantener el mismo campo de visión en el día 30. Y como pueden ver, es completamente distinto. El cerebro es plástico y empieza a usar neuronas diferentes y patrones diferentes mientras aprende. También es muy buena esta técnica, sobre todo para neuronas que son difíciles de conseguir con los electrodos. Por ejemplo, interneuronas son siempre difíciles de conseguir. En este caso, Andrew, que es un ingeniero biomédico, lo que hizo fue marcar esas neuronas que son difíciles de ver con fluoróforo. Y lo que vio acá, pues no sé si los alcanzan a ver, los pequeños destellos aquí. Y aquí. Este tipo de neurona no se puede registrar con electrodos. Solo se puede ver con este tipo de enfoque. Entonces, ver las neuronas. Impresionante. Ahora la versión del meniscopio que estamos usando tiene un campo de visión 3 veces más grande. Podemos ver casi todo el hemisferio superior del animal. Esta era la versión 3 del meniscopio, que fue lo que les mostré antes. Pero ahora tenemos versiones más grandes. Esto es colaboración con una gente de Mount Sinai. Esto es casi todo el hemisferio superior. Pueden ver la vascularización y todas las neuronas disparando. Parece una noche estrellada, ¿no? Y los vasos sanguíneos obviamente proveyendo toda la energía necesaria para que todas estas neuronas disparen. Aquí está un animal haciendo la tarea. Es un laberinto muy sencillo. Y podemos ver todas las neuronas que están codificando ese comportamiento. Y lo que podemos hacer luego es coger estas mismas neuronas y en un mecanismo de retroalimentación, como hicimos con las neuronas cuando las registramos con el electrodo, es prever qué es lo que va a hacer el animal. Y si tenemos optogenética, podemos decirle al animal cómo tiene que hacer para hacerlo mejor, para resolver mejor el laberinto. Pero obviamente, como se pueden imaginar, el análisis no es trivial, toca hacer un poquito de matemáticas. Básicamente lo que tenemos que hacer es vemos las células, pero ¿qué es una célula? Porque cuando hay muchas células, pues miren lo que pasa.
Es como difícil segmentar todos esos circulitos, ¿no? Entonces tenemos que de verdad generar patrones de reconocimiento bastante sofisticados para poder segregar una neurona y asegurarnos de que el patrón de disparo de esa neurona no es el mismo que el del vecino. Y si es el mismo, asegurarnos que son dos neuronas diferentes y no la misma fuente de liberación de calcio. Y bueno, cuando sabemos que es una neurona, terminamos con esto, ¿sí? O sea, es 1, 2, 3, 4, 5. Pero ¿qué pasa? Acuérdense lo que les dije antes. No es una neurona la que está codificando el comportamiento. ¿Qué es? El conjunto, ¿no? Entonces tenemos que generar paradigmas y algoritmos que nos permitan mirar las relaciones temporales entre cada uno de estos trazos para poder entender a nivel global qué es lo que está pasando. Bueno, acuérdense, lo que les acabo de mostrar es microscopía de un fotón sencillo. ¿Se acuerdan? Se veía más o menos oscuro y no tan bien definido. Otra cosa que vamos a usar es, en los miniscopios pasados usábamos una LED o un láser de bajo poder. Pero si queremos de verdad tener buena resolución, tenemos que usar un láser bastante más grande que nos permita liberar 2 fotones en lugar de un fotón sencillo como un microscopio de fluorescencia. Esto es más o menos con focal avanzado. Lo que podemos usar es poner un microscopio que está pasando un láser de alta potencia y lo ponemos por un lente que es como prismático, que básicamente va a centrar toda la actividad del láser dentro de la corteza del animal para llegar a donde queremos hacer la imagenología. Y luego colectamos otra vez los fotones de aquí y podemos partir en diferentes longitudes de onda 3 diferentes tipos de neurona en lugar de uno solo. Entonces ya no solo son todas esas neuronas, sino ya sabemos que es una neurona dopaminérgica, una neurona GABAérgica y una neurona glutamatérgica. Sí, hay cronos, hay otros fluoróforos que se excitan en diferentes longitudes de onda. Muy buena pregunta. Entonces, básicamente lo que hacemos es tenemos al animal fijado porque para eso obviamente no podemos tener un láser tan grande como con el miniscopio portátil. Les enseñamos a hacer el comportamiento otra vez y esta es la resolución que tenemos. Ya aquí estamos fijando la luz directamente sobre el tejido, como son 2 fotones, pues el láser va mucho más lejos y podemos contactar o recibir esa señal en tiempo real con un underfilling. Podemos ver toda la capa cortical aquí. Capa 1, capa 2, capa 3 y capa 4 en tiempo real. Que está aquí. ¿Sí ven la resolución? ¿Se acuerdan que antes eran como pedacitos? Aquí se ve la neurona con su dendrita apical y su axón. Sí, con focal, claro. Con 2 fotones, correcto. Epifluorescencia, un fotón único, correcto. Y cuando podemos corregir con movimientos de artefactos de movimiento y podemos ver las neuronas ya mucho mejor definidas así. Y en esto es donde estamos ahora. Cuando la neurona se está comportando, podemos ver las neuronas de este modo. Bueno, la última parte, no sé si tengo tiempo. Tengo 5 minutos. Creo que solo me quedan 5 minutos, Natasha. La otra cosa que podemos hacer es, en lugar de, porque el problema para medir dopamina con voltametría es que solo se pueden medir moléculas a las cuales se le pueden robar electrones que tengan reacciones redox, por ejemplo la tiramina o radicales hidroxilo, pero hay una cantidad de moléculas que son difíciles de robarles electrones y para eso usamos métodos fotométricos a los cuales se pueden usar unos sensores que son básicamente receptores del neurotransmisor endógeno que cambian conformacionalmente cuando el ligando se une al receptor y emite fotones. Se llama fotometría de fibra. Entonces, esto, por ejemplo, es para dopamina. Ya les mostré con voltametría cómo era. Esto es básicamente lo mismo, pero en este caso es el receptor de uno humano mutado con un fluoróforo. En este caso es GFP. Y cuando la dopamina se le une a ese receptor, emite fotones. Y vemos acá exactamente lo mismo. Pero esto ahora son fotones lo que estamos recibiendo, no corriente oxidativa como vimos antes.
Lo bueno es que obviamente, bueno, podemos usar dopamina, pero podemos ver cosas completamente distintas a dopamina, como acetilcolina, en este caso. Esto es mientras el animal obtiene una recompensa en el hipocampo. ¿Se acuerdan que vimos la actividad neuronal en el hipocampo? Pues esto es un sensor colinérgico cuando el animal está obteniendo en la misma tarea la recompensa. Podemos ver endocannabinoides. Los endocannabinoides son compuestos lipofílicos muy difíciles de medir, que son concentraciones trazas y solo existen por milisegundos. Todo lo que usamos es, yo estuve en Pekín trabajando para mutar el receptor humano CB1 y ponerle el fluoróforo, y básicamente lo que vemos es buena fluorescencia que responde a agentes farmacológicos. Si ponemos un antagonista aquí, ya no se ve la señal. Y obviamente la señal cambia de manera comportamiento dependiente, cuando el animal en este caso oye la señal que le permite obtener la recompensa. Y esto, por ejemplo, es en 2 fotones en la corteza. Cuando le damos un agonista, por ejemplo, el THC, ¿todo el mundo sabe qué es THC? Sí, el componente psicoactivo de la marihuana. Entonces aquí, esto es endocannabinoides liberándose en tiempo real. ¿Y luego qué pasa cuando le ponemos THC? ¿Y qué pasa si le ponemos un antagonista encima? Baja la señal. Lo que vamos a hacer también es, usando diferentes fluoróforos como en la microscopía que les acabo de mostrar, que usan diferentes longitudes de onda, podemos ver diferentes sitios, diferentes neurotransmisores mientras el animal se está comportando. Y bueno, ya, 5 en punto. Por el momento, eso es todo. Tengo esto por si a alguien le interesa. Me pueden mandar un email. Tenemos varias posiciones postdoctorales en el laboratorio para usar técnicas como estas y un poquito más. Y obviamente darle las gracias a la gente que de verdad hace los experimentos. Eric, que es el jefe del Departamento de Psicología en la Universidad de Colorado, Denver. Roger es médico de la Nacional, es el director de Neurobiología de Sistemas de CHDI. Jen es profesor en la Universidad de California en San Diego y Dan es profesor en la Universidad de Nuevo México. Obviamente a nuestra querida dopamina y a ustedes por su atención. Gracias. Nos dieron muy generosamente 3 minutos, pero para que una pregunta. Quería preguntar, en esas mediciones de electroquímica, el voltaje que usted aplica, Ajá. ¿el potencial central de los... Muy buena pregunta. Claramente lo puede afectar, pero bueno, es que no tenía tiempo de mostrarlo, pero el potencial que usamos es muy rápido, es de manera triangular, va de menos 0.4 a 1.3 voltios a 400 voltios por segundo. Por lo tanto, la membrana no tiene tiempo de cambiar conformacionalmente y entonces no se afectan las funciones fisiológicas. Cuando estamos haciendo la técnica combinada, usamos diferentes técnicas de barrido de voltaje. Barridos de más de 800 voltios por segundo sí pueden llegar o menores de 200 voltios por segundo sí pueden llegar a molestar la generación del potencial de acción. La otra cosa que era muy importante era la frecuencia en la que cambiamos de corriente a voltaje. Si es más de 5 hercios, se molesta ya sea la medición fisiológica o la medición química. Tocó 2 años solo tratando de hacer eso, sí, pero es excelente. Obviamente ese voltaje puede molestar la membrana. Si alguien tiene una pregunta que no puede preguntar,